Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta noche ya. Esta clase estará grabada para cuando ustedes la miren. Yo estoy fuera de la ciudad, bueno, estoy en transcurso de viaje cuando ustedes miren esta grabación, pero pues bueno, vamos a iniciar y ya en cualquier oportunidad que ustedes tengan, pues puedan ver la clase, que es nuestra segunda clase y que tiene que ver con el periodo patrístico, que va del año 100 después de Cristo al 400 después de Cristo. Vamos a iniciar ahí información muy interesante que retomar. Eh, Primero continuamos con por qué es importante la teología histórica. La palabra de Dios permanece triunfante. El estudio de la teología histórica y de la historia de la Iglesia también revela que la verdad de la palabra de Dios permanece triunfante, tal como entendemos las batallas teológicas del pasado, podemos estar mejor preparados para resistir los errores que Satanás usará para seducirnos en el futuro. Es decir, hay algunas discusiones teológicas, herejías, como yo les comentaba la semana pasada, que no son nuevas, hermanos, no es algo que está en este tiempo y que es novedoso. Dice el rey Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay herejías que resurgen, ¿no? Entonces, si no conocemos la historia teológica y cómo se combatieron aquellas herejías en aquel tiempo, probablemente cuando se nos compartan o cuando lleguen a nosotros estas herejías no podamos combatirlas. Pero por eso es importante estudiar, ¿verdad? Si los pastores, las iglesias, los cristianos no son conscientes de la historia de la iglesia y la teología histórica, entonces estarán más expuestos a ser víctimas del mismo tipo de falsas enseñanzas que Satanás ha utilizado en el pasado. Y por aquí vemos un personaje como muchos, ¿verdad? En historia, dentro de 15 años tendré la Biblia enterrada en un cementerio. La palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Han pasado los siglos y todavía tenemos ejemplares de la palabra de Dios. La autoridad de las escrituras, la autoridad o la suficiencia de las escrituras no se minimizan cuando la teología histórica se entiende y se aplica correctamente. Solo la escritura es el estándar en todos los asuntos de fe y práctica. Solo la escritura es inspirada e infalible, es decir, no falla. La escritura por sí misma es nuestra autoridad y guía. Sin embargo, la teología histórica nos puede ayudar a entender los muchos peligros de alguna nueva enseñanza, entre comillas, o interpretación novelística de las escrituras. Con más de casi 2000 años de historia de la iglesia y miles, por no decir millones de cristianos que nos precedieron, no deberíamos ser automáticamente cautelosos de alguien que afirma tener una nueva explicación o interpretación de las escrituras. Es decir, cuando alguien se presente novedosamente, claro que sí, hermanos, necesitamos tener este discernimiento de parte de Dios y conocer la historia de la teología cristiana, ¿verdad? Para entenderlo y para no caer en estos errores. ¿Por qué? Porque el peligro de las malas interpretaciones está a la orden del día. La teología histórica puede recordarnos del constante peligro de interpretar las escrituras a la luz de los supuestos culturales y filosóficos de nuestros tiempos. Es decir, muchos van a querer interpretar la Biblia según nuestra cultura, pero no es así, hermanos. La Biblia tiene una cultura específica, un tiempo específico histórico que debemos de estudiar, no el nuestro para poderla interpretar. Vemos mucho este peligro hoy cuando el pecado está siendo redefinido como una enfermedad que debe ser curada con medicamentos en lugar de verlo como una condición espiritual. Por ejemplo, las tendencias homosexuales, ¿verdad? Que anteriormente decíamos, pues es una tendencia, es una preferencia, y hay quienes dicen, no, es una enfermedad. Y ese tipo de situaciones. Sin embargo, eh, también lo vemos cuando muchas denominaciones dejan la enseñanza clara de las escrituras y abrazan la aceptación cultural de la homosexualidad como un estilo de vida, ¿verdad? Es decir, muchas iglesias ya lo aceptan como tal. La teología histórica es un aspecto importante de estudiar teología, pero al igual que cualquier otro método de estudio, no está exenta de peligros y trampas. El desafío para los cristianos y para todos los estudiantes de teología no es imponer nuestro sistema teológico en la Biblia, sino asegurarnos siempre de que nuestra teología proviene de la escritura y no de algún sistema que pueda ser popular. Y por aquí tenemos esta imagen muy interesante que encontré en la red. La Biblia hay que saber interpretarla así. Miren, por ejemplo, este fragmento dice, no me conviene, esto es una metáfora,
esto es de carácter mítico, esto es literal, esto es una mala traducción, esto es una metáfora, mal interpretado, literal, tendrá sus razones, parábola, necesito ayunar para entenderlo. Al parecer la Biblia fue traducida por idioma, ay, perdón, dice una grosería, va a venirse una ofensa, pues están cambiando las versiones por conveniencia, es decir, la gente que lee la Biblia no por convicción, sino por querer aplicarla a su conveniencia. Y ya aquí, hermanos, entraríamos en la patrística, ¿verdad? Que es el primer siglo al siglo número 4. ¿Qué es la patrística? Bueno, pues aquí lo vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a mi canal y te comento que el tema que veremos hoy es la patrística. Lo trataremos a nivel de bachillerato para el sexto semestre. Sin más, iniciamos. La filosofía medieval se suele dividir en dos periodos principales, la patrística y la escolástica. La patrística. Con este nombre se hace alusión a un movimiento cristiano filosófico que abarca a partir del siglo I al siglo V, iniciando por los padres de la Iglesia, monjes y sacerdotes, pero sobre todo obispos, que tenían por objetivo la defensa de la fe, y para hacerlo establecieron dogmas de la religión cristiana. Es necesario resaltar que no todos estos padres hacían filosofía. La mayoría de ellos eran figuras religiosas, predicadores, evangelizadores. Sin embargo, se suele considerar a la patrística como un periodo de la filosofía medieval, a pesar que su decadencia sucede justamente en el siglo V, cuando propiamente podemos decir que inicia la Edad Media. Entre algunas de sus figuras más importantes podemos citar a Agustín de Hipona, conocidos posteriormente como San Agustín. Sus obras principales son La ciudad de Dios y las confesiones. La patrística se divide en tres periodos. Primero, el periodo de los padres apostólicos, siglo I, muchos de ellos discípulos directos de los apóstoles originales de Cristo, quienes se encargaron de enseñar y predicar el Evangelio. Varios de ellos fueron mártires de la Iglesia. Segundo periodo, los padres apologéticos, del siglo II al III. Ellos se dedicaron a defender a la Iglesia ante las religiones paganas y el judaísmo. La apologética tenía por encargo presentar ideas y argumentos en una época que todavía era muy violenta y agresiva contra el cristianismo. En esta etapa el imperio romano perseguía a los cristianos. Algunos autores de esa época fueron Justino Mártir, que comenzó a unir ideas del cristianismo con el platonismo, Orígenes, Clemente de Alejandría y Tertuliano. En esta época se va a presentar la polémica más importante de la filosofía medieval, que es la relación entre la fe y la razón. No siempre era admitida con buenos ojos la filosofía. Tertuliano llamó a los filósofos patriarcas de los herejes y afirmaba que los grandes errores provenían de la razón, y aquel que buscara la verdad debía de concentrarse en la fe. Debido a esta manera de pensar, es difícil considerar a algunos de estos pensadores filósofos, ya que varios de ellos se oponían directamente al uso de la razón, sin que estuviera presente la fe religiosa. En el siglo IV vemos la tercera etapa, la de los padres de la Iglesia. Ellos tenían por objetivo no solo defender la fe, sino establecer los dogmas a través de los cuales todos los cristianos van a tener una creencia en común. La filosofía en este momento servirá para aclarar y validar algunos dogmas eclesiásticos. Entre los padres de la Iglesia destacaron el Papa Gregorio Magno, Jerónimo de Estridón, que tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín, Ambrosio, obispo de Milán, que fuera maestro del personaje que más se dedicó a la filosofía, Agustín de Hipona. Estos son los llamados padres de la Iglesia. Históricamente coincide con el apogeo del neoplatonismo y competirá doctrinalmente con ellos, pero al mismo tiempo se va a nutrir de su pensamiento. Esta tercera etapa comprendió del siglo IV al siglo V. Esto es brevemente una semblanza de lo que podemos aprender de la patrística. Y yo te invito, como siempre, a que puedas compartir este video, si es que ha sido de tu agrado, me dejes un me gusta y si no te has suscrito, te invito para que puedas hacerlo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Muy bien, esto es a grandes rasgos la patrística, ¿verdad? ¿Cómo empieza? Es decir,
muchos son directamente discípulos de los apóstoles, de Juan, de Pedro, de Pablo, etcétera, que van llevando la doctrina del cristianismo. Y la patrística se conoce al conjunto de escritos doctrinales de los primeros siglos del cristianismo, cuya intención era definir el dogma, unificar las distintas interpretaciones del cristianismo y promocionar, perdón, la doctrina cristiana en la mayoría de los casos, exponiéndola en un lenguaje filosófico que la hiciera aceptable para las clases cultas del mundo grecorromano. Aunque la Iglesia Católica reserva el término patrística para aquellos autores cuyas doctrinas son actualmente aceptadas por la Iglesia, a diferencia de otros autores cristianos de la misma época que posteriormente fueron declarados herejes, nosotros utilizaremos aquí el término como denominación del periodo e incluiremos en él a todos los autores cristianos, ya sean considerados ortodoxos o heterodoxos. Es decir, nosotros lo tenemos que estudiar como una etapa histórica del cristianismo donde algunos se desvían doctrinalmente, teológicamente, y donde otros permanecen fieles y nos dan grandes aportes. En sentido estricto, la patrística pertenece al periodo antiguo de la filosofía, ya que se desarrolla en el siglo I al siglo V después de Cristo, pero dado que la filosofía medieval es fundamentalmente filosofía cristiana, y dado que dicha filosofía tiene su base en la obra de los autores de este periodo, sobre todo en la doctrina de San Agustín, es preferible estudiar la patrística junto a las escuelas filosóficas medievales, ya que forman un conjunto orgánico bien diferenciado, tanto en la filosofía grecorromana anterior, de la que, sin embargo, como veremos, la patrística toma muchos elementos, como de la filosofía moderna posterior, que a partir del humanismo renacentista deja de tener por tema central la teología, la cual continúa una característica clave de la filosofía escolástica medieval. Es decir, algunos se desvían de la filosofía, perdón, de la teología y se vuelven más filósofos. Y hay quienes son filósofos y teólogos, pero se inclinan más a la teología. Primero debemos de entender, hermanos, que hay un ascenso del cristianismo en el primer siglo y siglos anteriores. El cristianismo fue inicialmente una secta judía, es decir, no era aceptada oficialmente, y como tal reunía la misma serie de influencias que el resto de las sectas judías. Esas influencias provenían de las sucesivas denominaciones a que se había visto sometido el reino de Judá. A comienzos del siglo sexto antes de Cristo, Judá fue anexionada, perdón, al Imperio Babilonio, y buena parte de su población, en especial las clases altas, fueron deportadas a Babilonia, en donde el judaísmo entró en contacto con la mitología mesopotámica y los relatos bíblicos como la creación de Adán y Eva, el diluvio, la Torre de Babel, tienen claros antecedentes en esa mitología. En el año 546 a.C., los persas conquistaron Mesopotamia y permitieron regresar a Jerusalén a los judíos deportados. Judá se integró en el imperio persa y recibió importantes influencias de la religión oficial persa. El zoroastrismo, la creencia en una batalla escatológica entre el bien y el mal, la personificación de este último en la figura del diablo y la esperanza en un juicio final que supondrá la total victoria del bien sobre el mal, que provienen de la religión mazdeísta o zoroastrismo, que de hecho esta mazdeísta, hermanos, es un dios que es pagano, que tiene que ver con estas tierras, con los medos persas, si no me equivoco, y es la marca de los automóviles que conocemos, Mazda, Mazda, por eso es mazdeísta. Entonces yo no sabía esto hasta que vi el otro día un pequeño documental o algo así, donde hablaban de que el zoroastrismo, etcétera, y la religión mazdeísta, y tiene que ver con esto, fíjense, no sabíamos, pero bueno, al menos yo no sabía, pero la marca de esta línea de automóviles, pues tiene que ver con dioses paganos, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, de esta época, hermanos, surgen también los fariseos, los seduceos, un poco más adelante, y son grupos que encontramos en el tiempo de Jesús y en el tiempo de la iglesia. Ya al inicio de la patrística es la situación, después de este como trasfondo cultural histórico de los judíos, del pueblo de Israel, entra el cristianismo obviamente con Cristo
Después del primer siglo empieza la patrística. La situación cambió cuando empezó a establecerse un canon. Esto es una lista de los escritos cristianos admitidos por la Iglesia, considerándose los escritos no recogidos en esta lista como apócrifos. ¿Por qué? Porque en la etapa donde veíamos ahorita, que es la etapa intertestamentaria entre un testamento y otro, que son unos 400 años de diferencia, desde Malaquías hasta que aparece Juan el Bautista, hay escritos apócrifos como los Macabeos, como el libro de Judith, muchos libros que algunos de ellos están en la Biblia católica, que son 7 libros más, también se les conoce como deuterocanónicos, pero en nuestra Biblia no aparecen porque solamente tenemos 66. Ya en el primer siglo, con el inicio de la patrística, del siglo I al IV, existe un canon que significa vara de medir y que es igual a la marca de fotografías, ¿verdad? A lo mejor usted la ha visto. El canon es una medida. Entonces, el primer canon conocido data aproximadamente del año 180 después de Cristo, es decir, unos, no sé, 90 años después de la muerte de Juan el apóstol, porque el apóstol Juan dura casi 100 años vivo, que es cuando Dios, el Señor, le revela el Apocalipsis y es el último de los apóstoles en vivir. Unos 80, 90 años después empieza el primer canon conocido, es decir, la primera regla de medir para saber cuáles libros deberán de incluirse en la Biblia, que son los 66 libros que tenemos, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Entonces, en este sentido, hermanos, el canon está haciendo una vara de medir para cada libro histórico que se pueda considerar bíblico, y las características es que tiene que ser iluminado, inspirado y revelado por Dios. Estas son las 3 características del canon. Entonces, el primer canon surge en este tiempo, aunque en él se recogen algunos escritos que actualmente no son canónicos y de duda de la autenticidad de algunos posteriormente tan importantes como el Evangelio de San Juan. El canon definitivo no se estableció hasta el siglo IV, es decir, en el siglo II inicia y hasta el siglo IV es cuando termina. Para tomar estas decisiones los obispos se reunían, constituyendo así los primeros concilios, que en ningún caso eran ecuménicos, es decir, no abarcaban toda la ecumene, tierra habitada, sino que tenían un carácter más limitado. Era un grupo reducido en este sentido. En el siglo III, la organización de la iglesia dejará de ser local. Anteriormente a esta fecha, los obispos se ocupaban solo de su ciudad, pero a partir de la división del imperio en provincias civiles durante el reinado de Diocleciano, la iglesia agrupó las distintas ciudades en provincias eclesiásticas calcadas de las civiles, copiando así la estructura organizativa del Estado romano. Cada provincia era gobernada por un obispo establecido en la ciudad más importante del territorio, al que originalmente se denominó obispo metropolitano y que es el origen de la figura del arzobispo. Estos obispos metropolitanos tenían autoridad sobre el resto de obispos de su diócesis y finalmente acabarán interviniendo en su elección en detrimento de la comunidad. Hay que recordar, hermanos, que la iglesia cristiana se hace la iglesia oficial del Imperio Romano y ya empiezan estas figuras de obispo, arzobispo, etcétera, pero viene siendo el periodo histórico de los padres de la iglesia, ¿verdad? Y hay 8 defensores de la fe cristiana, de la patrística, que debemos de tener en cuenta, hermanos. Conoce los 8 defensores de la doctrina cristiana de los primeros siglos, los santos padres. La historia externa de persecuciones contra la Iglesia en los primeros siglos fue muy dura. También fue durísima la historia interna de la Iglesia en su lucha contra las herejías. Los herejes son cristianos que enseñan doctrinas contrarias a la doctrina cristiana, enseñadas por la Iglesia. Arrio, por ejemplo, enseñaba que Cristo no es Dios. Al mismo tiempo que los herejes enseñan sus falsas doctrinas, surgen en la Iglesia hombres bien formados y valientes que enseñan y defienden la verdadera doctrina cristiana. Son los santos padres. Los santos padres más importantes de Oriente fueron San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Los más importantes de Occidente fueron
San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno. Por todo ello, os traemos los 8 principales defensores de la doctrina cristiana, es decir, los santos padres. 1. San Atanasio. San Atanasio nació en Alejandría en el año 295. Ya de joven recibió una sólida formación científica y cristiana. Fue ordenado de diácono. Por su lucha contra el arrianismo, sufrió muchas persecuciones y 5 destierros, pero nada fue capaz de doblegar su fortaleza cristiana. Murió en el año 372. Ha pasado a la historia con el sobrenombre del martillo del arrianismo. 2. San Basilio. San Basilio nació en el año 329. Recibió una educación sólida y cristiana en Cesarea de Palestina, Constantinopla y Atenas. Era de carácter muy afable y de trato exquisito, y fue un gran asceta, místico y gran orador. Luchó valientemente contra los herejes arrianos, macedonianos y apolinaristas. Y tampoco tuvo miedo de enfrentarse contra el emperador Valente, porque protegía a los herejes. Murió en el año 379. 3. San Gregorio Nacianceno. San Gregorio Nacianceno nació en el año 328 y fue íntimo amigo de San Basilio, a quien conoció en Cesarea. Fue ordenado sacerdote y al poco tiempo se retiró a la soledad de un desierto, donde escribió la obra Apologéticas de Fuga. Toda su vida fue una lucha entre su amor a la vida retirada contemplativa, donde vivía verdaderamente feliz, y su actividad incansable contra las herejías que se infiltraban en la Iglesia, corrompiendo el Evangelio de Jesús. Murió en Arriance en el año 389. 4. San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo nació en el año 347 en Antioquía. Estudió elocuencia en las escuelas de Livonio y Antioquía. Fue ordenado sacerdote por el obispo Flaviano. Inició su actividad oratoria predicando homilías llenas de profunda sabiduría de la Sagrada Escritura, impregnadas de intensa piedad cristiana. Fue consagrado obispo de Constantinopla en el año 398, lo que no impidió su actividad infatigable de la predicación de la doctrina cristiana. Murió en el año 407. Ha pasado a la historia con el sobrenombre de Boca de Oro. 5. San Ambrosio. San Ambrosio nació en Tréveris en el año 340. De joven estudió retórica y leyes romanas y llegó a ser gobernador de Milán. Estando en un templo, se oyó la voz de un niño que gritó: «Ambrosio obispo, Ambrosio obispo». Como era pagano, en 8 días recibió el bautismo, el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Era el año 374. Fue un modelo de obispo, consejero del emperador, padre del pueblo y valiente defensor de la doctrina cristiana contra las herejías y el paganismo. Murió en el año 397. 6. San Jerónimo. San Jerónimo nació en Estridón, Dalmacia, en el año 342. Estudió en Roma, Tréveris y Aquileia. Marchó a Oriente, donde vivió en el desierto de Chalón. Volvió a Roma y el Papa Dámaso le nombró su consejero y le encargó la traducción de la Biblia al latín, que se llamó Vulgata. A los 3 años volvió a Belén, donde pasó el resto de su vida en el monasterio que él fundó, dedicado a la vida ascética, la dirección de las almas y a la composición de la mayor parte de sus obras literarias. Murió en el año 420. 7. San Agustín. San Agustín nació en Tagaste, África, en el año 354. Su madre fue Santa Mónica y su padre era pagano. Estudió en Tagaste, Madaura y Cartago. A pesar de la buena educación que recibió, pronto se entregó a una vida viciosa y de pecado. También cayó en los errores de la filosofía maniquea. Dotado de una inteligencia extraordinaria, se dedicó a la enseñanza de oratoria y elocuencia en Cartago y Milán. Desengañado del maniqueísmo, cayó en el escepticismo
y otros errores filosóficos, hasta que por fin, debido a las oraciones de su madre, se convirtió y recibió el bautismo de manos de San Ambrosio el día de Pascua del año 391. Volvió a África con su madre. El año 391 fue ordenado sacerdote y en el 394 consagrado obispo de Hipona. San Agustín luchó incansablemente contra todas las herejías, especialmente contra el donatismo. Murió en el año 430. 8. San Gregorio Magno. San Gregorio Magno nació en Roma en el año 540. Fue elegido prefecto civil de Roma. Más tarde se hizo monje en un monasterio fundado por él mismo, en San Andrés de Montecelio. Los papas Benedicto I y Pelagio I le eligieron para desempeñar cargos importantes en la Iglesia. En el año 590 fue elegido sumo pontífice. Desarrolló una actividad universal y benéfica para toda la Iglesia. Su actividad apostólica fue inmensa. Sermones, epístolas, obras litúrgicas y morales, y organizó el canto litúrgico. Desde los comienzos de la Iglesia, el trigo y la cizaña han crecido juntos. Hombres soberbios y malos siempre habrá dentro y fuera de la Iglesia. Sigamos nosotros el ejemplo de los santos y buenos y defendamos ante todos los derechos de Dios y la Iglesia. Conclusión. ¿Quiénes son los herejes? Los herejes son cristianos que enseñan doctrinas contrarias a la doctrina cristiana que enseña la Iglesia. ¿Quiénes fueron los santos padres? Los santos padres fueron cristianos bien formados y santos que enseñaron y defendieron la doctrina cristiana contra los enemigos de la Iglesia. ¿Quiénes fueron los santos padres más importantes? Los santos padres más importantes fueron San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno. ¿Quién fue San Atanasio? San Atanasio fue un diácono católico que por defender la doctrina cristiana frente a los herejes arrianos sufrió persecuciones y fue desterrado 5 veces. Ha pasado a la historia con el sobrenombre de martillo del arrianismo. ¿Quién fue San Agustín? San Agustín fue un joven africano que después de una vida ociosa y escandalosa se convirtió al cristianismo y llegó a ser obispo de Hipona y uno de los hombres más santos y sabios de la historia. Muy bien, hermanos, continuamos. Estos son los 8 importantes, ¿verdad? La religión oficial, hermanos, desde su nacimiento hasta que se constituyó en la religión oficial, el cristianismo convivió con otras tendencias religiosas y filosóficas que competían con él a la hora de ganarse adeptos. El cristianismo fue definiéndose en su relación con estas otras doctrinas, atacando sus posturas, pero también adoptando algunos de sus conceptos para poder comprender la versión definitiva del cristianismo católico que encontraremos en la obra de San Agustín, y que será la que perdurará durante toda la Edad Media, es decir, 1000 años, y continúa siendo la base de la actual teología cristiana. Necesitamos conocer las otras corrientes coetáneas por 2 razones. En primer lugar, porque muchos de los elementos que vamos a encontrar en la teología agustiniana proceden de esas corrientes, en especial los conceptos más propiamente filosóficos. Y en segundo lugar, porque la definición del dogma católico se hizo contra algunas de las doctrinas de esas corrientes. Si no hubiesen existido dichas doctrinas, es muy posible que ciertos problemas teológicos ni siquiera hubiesen llegado a plantearse, es decir, era necesario para poder tener ya en este tiempo una base más sólida. Otro personaje histórico muy interesante es Justino Mártir, que vamos a ver a él, a Orígenes y a San Agustín para concluir esta clase, porque son, pues, si ustedes se fijaron, son varios hermanos, entonces, varios personajes históricos importantes, pero estos son como que los más sobresalientes y sí es indispensable conocer un poquito más de ellos. Me enamoré de los profetas y de estos hombres que habían amado a Cristo. Reflexioné sobre todas sus palabras y descubrí que solo esta filosofía
era verdadera y provechosa. Cuando este hombre fue arrestado por su fe en Roma, el prefecto le pidió que renunciara a su fe haciendo un sacrificio a los dioses. El arrestado respondió: nadie que tenga razón se convierte de la creencia verdadera a la falsa. Una respuesta con toda la fuerza de su experiencia, después de haber pasado la mayor parte de su vida adulta discerniendo lo verdadero de lo falso. Bienvenidos a este resumen de la vida de Justino Mártir. Justino Mártir nació en Flavia Neápolis, también llamada Siquem en el Antiguo Testamento, ubicada en la actual Nablus, Cisjordania, a 49 kilómetros de Jerusalén. De familia griega, fue educado bajo los parámetros de la religión tradicional. Creció con una buena educación en retórica, poesía e historia. Desde muy joven estuvo atento a encontrar el significado de la vida en las filosofías de su época, en varias escuelas en Alejandría y Éfeso. Su primer maestro fue un estoico que no sabía nada de Dios y ni siquiera creía que fuera necesario conocerlo. Siguió un peripatético filósofo itinerante que parecía más interesado en recibir sus honorarios. Luego vino un pitagórico, pero su curso requerido de música, astronomía y geometría le pareció demasiado lento a Justino. Finalmente, el platonismo, aunque intelectualmente exigente, resultó insatisfactorio para el corazón hambriento de este joven en busca de la verdad. El encuentro con la verdad. Y así, siendo emperador de Roma Adriano en los años de 117 y 138 de nuestra era, en alguna oportunidad que Justino salió a caminar por la orilla del mar cerca de Éfeso, se topó con un anciano que le manifestó su creencia. Este encuentro sería definitivo para marcar el futuro de este joven filósofo. El anciano, durante el paseo que mantuvo con Justino, le habló de la existencia de otra manera de pensar y vivir, algo que se combinó muy bien con la impresión que le habían dejado los primeros mártires del cristianismo, al no abandonar su fe bajo los tormentos y torturas a que eran expuestos. Justino reconoció en Jesús el cumplimiento de las profecías hechas al pueblo judío. Y como él mismo lo declaró, tal fue su impresión que amó a aquellos hombres que siguieron a Jesús hasta afirmar que solo esa filosofía era la verdadera. Éfeso, el origen de su ministerio. Como filósofo y con una idea clara sobre cómo se entrecruzan la fe y la razón en Jesús, Justino empezó su ministerio en la ciudad de Éfeso alrededor del año 132. Justino continuó vistiendo su manto de filósofo, buscando reconciliar la fe y la razón, y fruto de ello, escribió una de las 3 obras que se conocen, titulada El diálogo con Trifón, una obra que resultó de la conversación que sostuvo con este rabino judío sobre la verdadera interpretación de las Escrituras. De este encuentro resultó el tema sobre el pueblo judío y su lugar en la historia, y luego sobre Jesús y si él era el Mesías prometido. Judaísmo y cristianismo. También surgió una pregunta central en la que se cuestionaba si la creencia cristiana en la deidad de Cristo podía reconciliarse con la cosmovisión monoteísta judía, una verdad que desarrolló Justino en su segunda apología. Este diálogo es una valiosa fuente de información sobre el pensamiento cristiano primitivo, sobre el judaísmo y la relación entre Israel y la Iglesia como comunidades con las que Dios ha establecido pactos. Al terminar el diálogo, Trifón preguntó a Justino si debía dejar de guardar la tradición judía en relación con los alimentos. Justino le respondió que no había problema con que siguiera practicando su tradición siempre y cuando no obligara a otros a hacer lo mismo, y entendiera que el mantener esas prácticas no lo salvaría, pues solo Cristo es quien salva. Su paso final a Roma. Justino se mudó a Roma, donde se estableció, fundó una escuela de filosofía y participó en debates con otros no cristianos, judíos y herejes. Redactó su audaz defensa de la fe, conocida como Primera Apología, publicada en el año 155 y dirigida al emperador Antonio Pío. En ella argumentó a favor de los cristianos, desmintiendo las acusaciones que contra ellos se hacían, inculpaciones falsas con las que exhibían a los creyentes y su religión de manera perversa y supuestamente dañina para el imperio. Afirmó que Jesús y el Evangelio no eran una amenaza contra el gobierno imperial, sino por el contrario, un elemento útil a su buen orden y por lo mismo debía ser tratado como una religión legal. Justino presentó el cristianismo como una religión superior a la pagana, pues mostraba el cumplimiento de las profecías dadas a los judíos en Cristo, afirmando que el paganismo era tan solo una imitación de lo que era realmente verdadero.
En la tercera parte de esta apología, Justino terminó haciendo una breve descripción sobre la forma como el cristianismo primitivo celebraba los dos sacramentos dados por Jesús a sus discípulos, la Santa Cena y el bautismo. La fe y la razón. Justino escribió su segunda apología poco tiempo después de ser nombrado emperador Marco Aurelio en el año 161. En esta defensa dio a conocer el aspecto central de su filosofía. Para Justino, la existencia de un Dios trascendente e inmutable era innegable. Expuso su fe en Jesús y la armonizó con la razón, al mismo tiempo que arguyó que Jesucristo fue la manifestación de esta verdad, el Logos, la divinidad encarnada. Presentó la idea de la fe cristiana como una fe racional y el logos o palabra como el ser encarnado que vino a enseñar a la humanidad la verdad y para rescatar o redimir a las personas del poder de los demonios. Justino, el martirizado. Cerca del año 165, Justino se enfrentó al filósofo cínico Crescencio en un debate y poco después fue arrestado por el cargo de practicar una religión no autorizada. Hay quienes piensan que Crescencio, al perder el debate, denunció a Justino ante las autoridades como un acto de venganza. Estando en presencia del prefecto romano Rusticus, quien tenía tanto autoridad militar y civil para condenarlo o liberarlo, Justino se negó a renunciar a su fe y fue condenado a muerte por decapitación junto con 6 de sus estudiantes. De acuerdo a los escritos de Tasiano, discípulo suyo, fue condenado por confesar su fe antes de morir diciendo: si somos castigados por nuestro Señor Jesucristo, esperamos ser salvos. Desde entonces, Justino ha sido llamado mártir. Justino Mártir es reconocido como el primer apologista cristiano en la historia de la Iglesia. Al hacer uso de la razón para defender su fe, también estableció las bases para desarrollar la teología de la historia, ya que expuso la idea del plan divino de salvación a lo largo de los tiempos y cuyo fin es y será la gloria de Dios. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que fe y razón son compatibles? ¿Estás de acuerdo en que la ciencia y el conocimiento nos deben acercar a la verdad de Dios? Déjanos tu opinión en los comentarios. Muy bien, hermanos, Me continuamos. enamoré Ya de los vamos profetas. cerrando en esta noche. Otro importante teólogo que necesitamos retomar es Orígenes. Entonces, estos videos ya están un poquito más cortos. Ponga atención, hermano, porque son importantes para la etapa que estamos estudiando de estos grandes bloques que vamos a estudiar del siglo primero al cuarto, del cuarto a la Edad Media, de la Edad Media hacia como el siglo XVII más o menos, y del siglo XVII hacia acá en la actualidad. Este peculiar personaje de la Iglesia de los primeros siglos se caracterizó por sus posiciones radicales y al mismo tiempo brillantes. Abandonó su trabajo secular, durmió en el suelo, renunció a comer carne o a beber vino, no usaba zapatos y, según Eusebio de Cesarea, mutiló sus genitales. Aun con estas acciones extremas, fue el erudito más prolífico de su tiempo, un filósofo cristiano de primer nivel y un profundo estudioso de las Escrituras. Bienvenidos a este resumen de la vida de Orígenes. Orígenes nació en Alejandría cerca del año 185 después de Cristo, siendo el mayor en un hogar cristiano de 7 hijos. Por lo tanto, creció estudiando las Escrituras y en un ambiente de piedad. Pero en el año 202, cuando Orígenes era un joven de aproximadamente 17 años, Leonidas, su padre, fue detenido y decapitado por ser cristiano durante la persecución de Septimio Severo. Esto le impactó tanto al joven Orígenes que quiso morir como mártir también, pero su madre le impidió salir de su casa escondiéndole su ropa. Según el historiador Eusebio, ya para esta época el joven Orígenes se distinguía por su gran capacidad intelectual, pero especialmente por su amplio conocimiento de las Escrituras. Como la familia quedó desamparada después de la muerte del padre, el joven Orígenes vivió como apadrinado en la casa de una mujer adinerada.
Como hijo mayor, tuvo que convertirse en maestro para sostener a la familia, pero luego sería reclutado por el obispo Demetrio para dirigir una escuela primaria en la que se dedicó a copiar textos y a instruir a los niños en la fe cristiana. Por ese tiempo, también comenzó a estudiar filosofía y a dar sus primeros pasos en la apologética y, según Eusebio, Orígenes sería alumno del famoso Clemente de Alejandría, a quien sucedió como director de la escuela catequética. En su deseo intelectual se propuso estudiar con el filósofo pagano Ammonius Sacas, considerado como uno de los fundadores del neoplatonismo, con el objetivo de poder defender mejor su fe frente a los argumentos paganos. Durante este periodo, cerca del año 212, también empezó a estudiar hebreo, lo que sería una habilidad clave en su trabajo posterior. Pronto el joven Orígenes empezaría a escribir asiduamente, tanto que cuando un hombre rico que admiraba su capacidad, llamado Ambrosio, a quien Orígenes convirtió de las enseñanzas del hereje Valentín y al que dedicó muchas de sus obras, se dio cuenta de su talento, le proporcionó algunos secretarios para que comenzara a escribir con mayor velocidad. Desde entonces, una gran cantidad de tratados y comentarios comenzaron a fluir de la pluma de Orígenes. También son famosos sus viajes para disputar sobre cuestiones teológicas y sus intensos debates por escrito y en persona con gnósticos paganos y detractores del cristianismo. En esa tarea tuvo que viajar a Roma, Antioquía y Palestina. Uno de los trabajos más importantes en los que empezó a trabajar Orígenes y que tomó al menos 20 años fue la Hexapla. Se trataba de un estudio profundo del Antiguo Testamento que estaba dirigido principalmente como una respuesta a los judíos y a los gnósticos cristianos. La Hexapla tenía 6 columnas paralelas, una del texto en hebreo, otra en hebreo pero transliterada con letras griegas, y las otras 4 en diferentes traducciones al griego, incluida la Septuaginta, la traducción del siglo II de Aquila, de Sinope, la traducción de finales del siglo II de Simaco el Ebionita y la traducción de Teosiodón de mediados del siglo II. El propósito de este trabajo era proporcionar una base segura para el debate con rabinos, para quienes solo el hebreo tenía autoridad. La Hexapla se convirtió en el que es quizá el primer esfuerzo a gran escala de traducción y compilación de las escrituras. Lamentablemente, este enorme trabajo sería destruido. Algunos creen que este documento era tan enorme que los estudiosos dudan que alguien lo haya copiado en su totalidad. Una de las peculiaridades de Orígenes fue que se convirtió en el primer estudioso de las escrituras que dividió su estudio en 3 niveles: el nivel literal, el nivel moral y el nivel alegórico. Alguna vez dijo sobre su método de interpretación: porque así como el hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu, así también la escritura. Sin embargo, si le preguntaban a Orígenes sobre su preferencia en cuanto a los niveles de estudio, él siempre prefirió el método alegórico, ya que le permitía encontrar interpretaciones supuestamente más espirituales, ya que, según él, muchos pasajes eran imposibles de leer e interpretar literalmente. La importancia del método de estudio de Orígenes es que se convirtió en el estándar de estudio durante la Edad Media. Orígenes también desarrolló mucho trabajo exegético que consistió en comentarios o exposiciones profundas para cristianos instruidos, homilías para congregaciones mixtas y notas o comentarios separados sobre pasajes o libros particulares. Otro aporte de Orígenes fue en el área de la teología sistemática. Su obra principal, titulada De Principiis, fue la primera exposición sistemática de la teología cristiana de la que se tiene registro. Orígenes escribió mucho. Sus temas fueron desde la filosofía, el comentario bíblico, homilías y muchos temas más. Tanto que la leyenda dice que mantuvo hasta 6 secretarios simultáneos. Y es que Orígenes fue tan prolífico que alguna vez Jerónimo dijo con frustración: ¿alguien ha leído todo lo que escribió Orígenes?
Aunque había desarrollado todo su ministerio en la ciudad de Alejandría, cerca del año 230 empezaría a tener algunos conflictos con el obispo Demetrio, quien probablemente sentía celos de él, y con otras autoridades eclesiásticas de la ciudad. La queja que recaía sobre Orígenes era principalmente que había sido ordenado sin seguir el conducto regular. Como consecuencia, Orígenes abandonaría la ciudad y se establecería en Cesarea, en donde permaneció casi por el resto de su vida. Estando en Cesarea, fundó una escuela a la que acudían personas de muchos lugares, incluyendo tierras muy distantes. Estando allí, también sería invitado a participar en un debate sobre la Trinidad, por lo cual tuvo que viajar a Arabia. Históricamente, se ha mantenido la tradición de que Orígenes mutiló sus genitales. Sin embargo, los historiadores modernos cuestionan la veracidad de esta historia, ya que el propio Orígenes afirma en algunos de sus escritos que los pasajes de la escritura que hablan de cortar partes del cuerpo deben tomarse alegórica o figuradamente y no literalmente, e incluso condenando la mutilación como un pecado monstruoso. Algunos afirman incluso que la castración de Orígenes fue un falso testimonio reproducido por Eusebio de Cesarea. Otra creencia controversial de Orígenes fue su idea de que todos los espíritus habían sido creados iguales y que existían antes del nacimiento, pero que sin embargo luego cayeron en desgracia. Algunos de ellos, según Orígenes, de acuerdo a la gravedad de su pecado, cayeron del estado en el que se encontraban y en proporción a su falta particular fueron castigados y esclavizados en cuerpos físicos. Algunos se convirtieron pues en demonios, otros en hombres y otros en ángeles. También afirmó que todos los espíritus podrían salvarse, incluyendo al propio Satanás. Pero muchos consideran que estas posiciones en realidad no eran formulaciones doctrinales, sino meras especulaciones que Orígenes se permitía y que son muy comunes en sus obras. Como consecuencia de su particular pensamiento y teología, Orígenes sería desacreditado y nombrado como hereje en el Concilio de Constantinopla del año 553. Sus obras serían censuradas y suprimidas después de su condena, por lo cual no se conserva gran parte de su trabajo. A pesar de esto, al menos 6.000 de sus obras aún se conservan, lo que da cuenta de su gran talento. Pero antes de poner a Orígenes en la bolsa de los herejes, debemos recordar el momento histórico en el que vivió. Antes del Concilio de Nicea, la doctrina de la Iglesia estaba en pleno periodo de formación. Por esta razón, aunque rechazado posteriormente, en su momento, Orígenes fue considerado ortodoxo por Atanasio y por los padres capadocios, los mismos arquitectos de la ortodoxia de Nicea. Así que mucho de su trabajo es valioso. Por ejemplo, su obra Contra Celso es considerada hoy como una de las mejores defensas del cristianismo producidas en los tiempos de la Iglesia primitiva. El duro rechazo de Celso al cristianismo como un ataque crudo y campesino contra las tradiciones religiosas y los valores intelectuales de la cultura clásica provocó una respuesta de Orígenes en la que afirmó que una mente filosófica tiene derecho a pensar dentro de un marco cristiano y que la fe cristiana no es un prejuicio de las masas irracionales ni una muleta para los marginados sociales o los inconformistas. Una de las citas más famosas al responder a las acusaciones de que al resistirse al servicio militar, los cristianos no debían ser considerados buenos ciudadanos es: nosotros que con nuestras oraciones destruimos todos los demonios que suscitan las guerras, violan los juramentos y perturban la paz, somos de más ayuda para los emperadores que los que parecen hacer la lucha. Sin embargo, las autoridades no estaban convencidas de la afirmación de Orígenes. Así que en el año 250, el emperador Decio ordenó que se le encarcelara y torturara. Se le mantuvo deliberadamente con vida con la esperanza de que renunciara a su fe. Pero Decio murió primero y Orígenes quedó libre. A pesar de esto, la salud de este ya estaba muy quebrantada. Finalmente murió poco después de su liberación en el año 253, probablemente en la ciudad de Tiro, en el actual Líbano.
Orígenes es considerado como un pensador ortodoxo de la fe cristiana y un hombre muy devoto. La santidad de su vida se ve reflejada en la perspicacia de sus comentarios y en la devoción a veces bastante apasionada de sus homilías. No obstante, sus ideas pasaron no solo a la tradición ascética griega, sino también influyeron en algunos pensadores que enfatizaban en el valor del esfuerzo moral del hombre. A pesar de todo esto, es imposible negar la gran capacidad intelectual de Orígenes, sus grandes aportes a la defensa del cristianismo y su gran influencia en la teología griega a partir de entonces. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué aspectos de la vida de Orígenes te han llamado la atención? ¿De qué formas una profunda intelectualidad te puede llevar a ser más ortodoxo y piadoso? ¿Crees que a la iglesia de hoy le hace falta más entrenamiento para poder confrontar a los opositores del cristianismo? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa este peculiar. Muy bien, hermanos. Entonces, ya prácticamente este sería nuestro último personaje del día de hoy, San Agustín, y concluimos en esta noche. Voy a poner el video que dura 4 minutos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Terminándose, cierro la sesión. Nos vemos hasta la próxima. En este video vamos a hablar de San Agustín de Hipona, el cual fue un filósofo y teólogo que vivió entre el 354 y el 430 de nuestra era. Era profesor de retórica y originalmente maniqueísta, pero fue convertido al cristianismo por San Ambrosio de Milán. En ese contexto estaba muy en boga el neoplatonismo de Plotino. Vamos a ver que en la filosofía de San Agustín se intentan reconciliar fe y razón, pues él los considera dos caminos para llegar a Dios. Cree para entender y entiende para creer. Y de haber un conflicto entre ambos es producto de un error de razonamiento, pues la preeminencia de la fe es clara, pues es revelación de Dios. Poder buscar el conocimiento es gracia divina. Para San Agustín, el camino hacia la verdad es un camino interior. ¿De qué puedo estar seguro?, se pregunta. De que existo, vivo y pienso. Estas son verdades eternas e inmutables puestas en nuestros corazones por el Creador. No vayas afuera, en el interior del hombre habita la verdad, afirma. Entonces convierte el alma de la persona en garantía de verdad absoluta. En la intimidad con Dios recibimos la iluminación natural de ese Dios personal que alumbra nuestras propias almas y nos lleva a la verdad. El alma, para San Agustín, es tripartita. Contiene memoria, entendimiento y voluntad. Son individuales y individualmente creadas por Dios. En relación al cuerpo, no están separadas de él, sino que ella lo dirige y lo anima. Y no están encarceladas, puesto que gobiernan sobre el cuerpo. Para San Agustín, la creación no procede, como lo planteaba Plotino, por emanación ni degradación. Es ex nihilo, es decir, de la nada. Y sucede toda a su vez. Desde el comienzo, esta ya contiene las semillas o el germen de todas las cosas que serán en el futuro a su debido tiempo. Es la concepción de tiempo de San Agustín una idea original y muy moderna. Él considera que el tiempo comienza con la creación, es decir, que el primer minuto de la creación coincide con el primer minuto del tiempo. Con respecto al mal, él va a considerar que está permitido en el mundo para permitirnos el libre albedrío, es decir, que podamos elegir. Y no es algo esencial, sino que es simplemente ausencia de bien, ausencia de Dios. Pues Dios es amor, y el amor al prójimo es el reflejo del amor de Dios. Y por lo tanto, a través de amar al prójimo podemos llegar a Dios. Es nuevamente una reafirmación de su camino interior. Hasta aquí el repaso de San Agustín. Recuerda que si te ha servido para repasar, puedes darle like. Muy bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Bendiciones.